¿Cómo te va, Cristian? Che, una lástima que no está entre nosotros, bueno, por hoy, Por, por no te hoy, precipites. Luis Sicarelli, un gran tipo, che. Le También mando un saludo que nos debe estar escuchando. también lo tenemos en línea conectado y lo que es verdaderamente un placer, Adrián Salvucci, si está del otro lado. Un gusto, muchachos. Un gusto, Adrián, gracias por estar. Saben que los venía escuchando lo que venían hablando el último tramo del programa, ¿no? Que, las casualidades que se van dando en América del Sur. El año pasado tuve la posibilidad de escribir un artículo que lo titulé América del Sur entre el caos, un nuevo orden y el globalismo. Y en una parte menciono esto que hablaba Stephen Mann, un politólogo que trabajó para el Departamento de Estado estadounidense, que él habla de la teoría del caos controlado. ¿No es cierto? En donde habla de llegar a un punto en los estados de criticidad política, en donde el caos se propague como un virus, dice justamente en uno de sus artículos más reconocidos. Y lo traía a colación de esto que estaban hablando sobre la posibilidad de guerra civil. Y Adrián, te quería preguntar, ¿podemos hacer una asociación sobre los distintos factores, la disputa que hay en América entre el poder mundial, digamos? Sí, desde luego que sí. Yo creo que acá lo que conviene hacer es, como cuando uno mira un cuadro impresionista, viste, Gauguin o el propio Van Gogh, que si te acercás demasiado ves puntitos nada más y decís esto es un caos. Pero si te mantenés una distancia, 1, 2, 3 metros, y ves el conjunto y decís, ahora sí entiendo. Lo que parecían que eran todos puntitos caóticos es un hermoso cuadro. Acá hay que hacer lo mismo. Los grandes medios nos tienen absolutamente al borde de un ataque de nervios, poniéndonos bien la ñata contra el vidrio. O sea, vemos los puntitos, vemos lo que pasa por todos lados, es un caos. Si uno toma distancia, y en la geopolítica tomar distancia es tomar distancia temporal, o sea, ver los grandes procesos a través de los años, las décadas, incluso los siglos, uno empieza a ver cómo todo tiene una mayor coherencia. Y la gran coherencia respecto de lo que vos estás diciendo y lo que estuvimos hablando recién con Enrique, es que lo que acá estamos viendo es un proceso iniciado en el siglo XX, acelerado después de la Segunda Guerra Mundial y llevado a un nivel vertiginoso a partir de los años 90 con la caída de la ex Unión Soviética y el inicio de la globalización, es la destrucción de los estados nacionales públicos como institución primaria de todos los pueblos libres, ordenados, de las comunidades organizadas en todos los países del mundo, más allá de que sean realistas, republicanos, de izquierda, de derecha, de lo que sea. O sea, en definitiva, estamos viendo la paulatina destrucción de los estados-naciones soberanos en forma controlada para que no haya un caos que ellos no puedan controlar, y lo van reemplazando por estamentos privados, que yo, mi opinión es que a partir de marzo de este año ya quedó formalizado que tenemos un gobierno mundial privado que utiliza y tiene esclavizados a los estados nacionales, no como instituciones, porque el Estado es algo anónimo, sino a través de gobernantes estúpidos o traidores, que es mucho peor, que hacen el trabajo para ellos. Y esto lo viene haciendo en forma paulatina, quitándole poder a los estados nacionales, quitándole funciones, distorsionando las bases ideológicas y combatiendo de una forma rigurosa a toda ideología que promueva que la función primaria del Estado nacional soberano público es velar por el interés común por encima de los intereses las necesidades individuales de cada uno de sus sectores e individuos. Eso es lo que creo que estamos viendo hoy y ya está prácticamente consumado. La prueba son los gobernantes, no solo de la Argentina, que vemos en casi todos los países de Iberoamérica, desde luego, y de buena parte del mundo. Vos sabés, Adrián, que además, cómo lo hacen explícito esto, hace cuestión de 2 meses, al poquito tiempo de comenzar la pandemia, salió un artículo en Foreign Policy, este think tank, ¿no? Del establishment norteamericano, en donde el presidente del CFR, Richard Haass, hablaba de una gobernanza mundial en salud pública, y después, bueno, tenemos lo que fue conocido de las declaraciones del ex ministro británico Gordon Brown, ¿no? Que llamaba abiertamente una gobernanza global temporal, decía él.
Claro, es lo que vienen buscando de transformar la coordinación y la subordinación de los estados. Esa es la parte más importante, porque este sistema tiene que ser global. O sea, un gobierno mundial global requiere que no haya países soberanos, porque donde hay un país soberano ya no es más global. Eso no quiere decir que no hayan tolerado y van a seguir tolerando que ciertos países soberanos, que ellos tienen bien agarrados, sigan existiendo, notablemente Estados Unidos. Necesitan tener una fuerza armada que sea la gran policía planetaria para que cuando alguien saque las patas del plato, se llame Saddam Hussein, se llame Muammar Gaddafi, se llame, bueno, Lukashenko, por ejemplo, se llame como se llame en cualquier parte del mundo, pueda incurrir el Global Cop, los policías globales, a poner el orden. Al mismo tiempo, ellos, de la misma forma que permiten que Estados Unidos, algunos países de la OTAN, Gran Bretaña notablemente y Francia, tengan fuerza militar, otros países que no son confiables, como la República Argentina, le dijeron, tus fuerzas armadas van a ser el equivalente más o menos de la cana de La Rioja, pero de algún pueblito perdido en La Rioja, porque vos no podés tener fuerzas militares, porque no sos confiable, no perteneces a nuestro club y por ende te permitiremos tener un par de avioncitos viejos, un submarino que cuando nos joroba demasiado o hace lo que no tiene que hacer, te lo hundimos, como hicieron con el Ara San Juan el 15 de noviembre de 2017, pero no más que eso. Sabés que acá me pongo progre y como decía este pensador francés, ¿no? Que tanto cinta la progresía, donde hay poder y resistencia. Y le quiero preguntar aquí que me llamó la atención mucho, no sé si lo llegaron a tocar en la hora anterior, el discurso de Robert Kennedy en Berlín, donde justamente hace algunas de estas denuncias. ¿Qué tenés para decir del discurso? Mira, lo más importante que hay para decir es que el discurso lo dio un Kennedy, con todo lo que significa eso. No era cualquiera el que estaba en el escenario en Berlín, era un Kennedy, tengamos en cuenta esto. Si hubo en la Casa Blanca alguien que intentó enfrentar al sistema después de Abraham Lincoln, ese fue John Fitzgerald Kennedy, el tío de este señor que estuvo hablando en Berlín. Tanto Abraham Lincoln como John Fitzgerald Kennedy tuvieron el mismo destino, una bala que se les cruzó en el camino. El hermano de John Fitzgerald Kennedy, en el año 1968, irremediablemente iba a ser el próximo ocupante de la Casa Blanca. Irremediablemente. Era un torbellino que arrasaba. ¿Por qué? Porque tenía el peso de un Kennedy, porque estaba muy fresco en la memoria el asesinato de su hermano, la afrenta que fue para el pueblo norteamericano, el asesinato del propio Kennedy. Y su hermano tomó la posta y estaba a 3 metros de la llegada, pero obviamente también una bala se le interpuso en su camino. Y este señor que habló en Berlín es el hijo de este segundo Kennedy, también asesinado. El destino de los Kennedy es que se alineen con el sistema o que se les cruce una bala en su camino. Evidentemente, la sangre Kennedy es 100% antisistema, ¿no? Y bueno, ¿será entonces el momento del antisistemismo y quien se pone a la cabeza de este movimiento sea el propio Robert Kennedy Jr.? ¿Me permitís agregar algo, Cristian? Sí, por favor, Adrián, sí. Vos fíjate que esto no es un panegírico a favor de John Fitzgerald Kennedy, que cometió muchas macanas, era un hombre del sistema, era de una de las familias más acaudaladas de los Estados Unidos, pero sin embargo tenía una buena formación política y geopolítica, cosa que es muy difícil encontrar hoy en muchos estadistas, y también estaba realmente alineado con su pueblo
y su religión. Fue el único presidente católico que tuvo Estados Unidos. Dicho eso, él llegó a decir no solamente cosas que son altisonantes como no preguntes lo que el país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país, que es una de las cosas que está usando Enrique en su programa, sino que llegó a dar un discurso muy importante en el Club de la Prensa, el National Press Club, en 1962, alertando en contra de las sociedades secretas que toman decisiones en forma secreta, que cuando cometen un error lo tapan y tienen intereses que son totalmente contrarios en ese momento, con el paradigma de 1962, en contra del interés de los Estados Unidos. Y por otro lado fue el presidente que firmó el decreto 11.111, que le quitó por un tiempito al Banco de la Reserva Federal, que es el banco central privado de los Estados Unidos, el derecho para emitir moneda, y se lo devolvió al Departamento del Tesoro para que pudieran emitir moneda sin pagarle intereses a la Reserva Federal. Todavía, cualquiera que sea coleccionista, esos billetes, en vez de tener un sello verde que decía Federal Reserve Bank, llevaban un sello rojo. Cuando lo matan a Kennedy y sube Lyndon B. Johnson, que era parte del sistema, rápidamente retiró los billetes dólar con el sello rojo, de la misma manera que cuando sube Dualde, rápidamente por orden del Banco Mundial retiró los patacones, los quebrachos, todas las cuasimonedas que funcaron maravillosamente bien en la Argentina. Y tengamos cuidado que hoy a Robert Kennedy, Dios quiera que se lo pueda proteger, inclusive es un hombre que tiene un problema en su pulmonar desde siempre, de la forma como habla, y también tenemos que tener presente que el hijo de John Fitzgerald Kennedy murió en circunstancias dudosas en julio de 1999, que era John F. Kennedy Jr., y bueno, se habla de muchas cosas al respecto. Sin embargo, sí tengamos presente que ahora las elecciones que se van a producir en Estados Unidos, donde el nombre Kennedy puede ser un factor de influencia muy grande, no él directamente porque no se candidatea, en ese factor de influencia grande, vemos como hay un sistema planetario de este gobierno mundial privado que quiere a toda costa meterlo a los demócratas. No pudieron con Hillary, que van a probar a ver si pueden ahora con Joe Biden y Kamala Harris, y probablemente lo reelijan a Trump. Si lo reeligen a Trump, va a haber una violencia insospechada en Estados Unidos. Y si gana Joe Biden, que es posible, porque están hoy cabeza a cabeza, si gana Joe Biden, va a haber algo parecido a lo que estuvimos hablando recién con Enrique respecto del supuesto golpe de Estado denunciado en Argentina por Eduardo Dualde. Y es que puede llegar a asumir Joe Biden, que ya tiene 77 años y está bastante gaga, y se va a enfermar, le va a agarrar, no sé, algo del cerebro, etcétera, va a morirse o va a ser desplazado y quedaría la primer mujer presidente de los Estados Unidos, que vienen bregando por eso, Kamala Harris, absolutamente pro sistema, pro el gobierno mundial, pro el sionismo israelí, que es uno de los factores clave dentro de la política de Estados Unidos, política y finanzas, debería decir, y ahí vamos a ver cómo de una forma u otra terminan haciendo lo que quieren, sea con un avión que se viene abajo en circunstancias dudosas, una bala que se cruza en el camino, o un presidente, todavía hay que elegirlo, viejo, que de repente tiene un patatús, lo mandan a cuarteles de invierno y asume quienes ellos realmente quieren. Bien, vos sabés que justamente ahora quería entrar a conversar con vos para hacer un análisis sobre esto de Kennedy y lo que está pasando en Estados Unidos, pero tenemos que despedir a nuestro amigo Quique, que se va, hoy tiene un raid mediático. Tengo que dejar por un rato, tengo que volver acá al programa que sigue, Conspiraciones, con Georgi Sofos, y en el interín tengo que ir a hacer una serie de trámites, ya que estoy acá en el centro, que no puedo dejar de hacerlos. Pero bueno, Adrián, te saludo, ha sido un gusto, y acá quedás en manos de este brillante joven, que brillante, verdaderamente. Tanto él como su compañero Luis Icarelli son dos jóvenes brillantes, che. No me cabe duda. Metele, Enrique, Bueno, nos hablamos. dale. Gracias a vos, Cristian, también por dejarme participar un rato de tu programa, y se va a repetir. ¿Cómo no? Bueno, ahí pasó Quique Romero. Bueno, Adrián, bien. Veníamos charlando, hiciste una importante apreciación sobre la interna que estamos viendo que se está viviendo, ¿no?, en Estados Unidos, que impacta a nivel global. Y vos empezaste a hablar de la violencia. Hay muchos quienes precipitan una guerra civil. Estamos viendo en los últimos días episodios violentos con la muerte
de un pro-Trump, como así lo denominan, distintos episodios en distintos estados, va creciendo esto a medida que se van acercando las elecciones. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo influye este discurso de Kennedy, que claramente va a ser tomado por el ala Trump, digamos, en las elecciones, en esta disputa global de interna del poder mundial, como hablas vos? Bueno, innegablemente ya está teniendo una influencia en Estados Unidos. Todos los que son favorables a la visión de Donald Trump y del mayor sector de los republicanos lo ven como un discurso muy importante que reúne a quienes dudan de la legitimidad de este pandemonio mundial, porque nadie duda de que seguramente, yo no soy médico, no soy infectólogo ni nada, pero si me dicen que hay un coronavirus, un COVID-19, que es una nueva cepa de no sé qué, de un virus, hay que creerles. Pero sin embargo uno dice, una cosa es la enfermedad, que digamos que sí existe, otra cosa es el pandemonio que se ha hecho en base a eso, y esa fue la gran protesta de Berlín del 29 de agosto, en el cual el principal disertante fue Robert F. Kennedy. O sea, tomemos nuestro país como una comparación. Según cifras propias del Ministerio de Salud de la República Argentina, el año 2019 murieron casi 32.000 argentinos como consecuencia de influenza, neumonía y gripe y resfríos. 32.000 personas. En lo que va de esta pandemia, que ya estamos entrando en el sexto mes, y en lo que va ya prácticamente el noveno mes del año, han muerto, sí, 7.000, 8.000. 8.000 del coronavirus, que no olvidemos lo que dijo Carla Bisotti, la secretaria de Salud Pública, que dijo, este invierno todos los resfríos son coronavirus, todos los resfríos son coronavirus. Hay serias dudas respecto de el manipuleo y la distorsión de las cifras, y sin embargo, a pesar de todo este pandemonio que han creado en la Argentina y por extensión en todo el planeta, las cifras son pequeñas, de manera que lo que vamos a ver volviendo a Estados Unidos es que el Partido Demócrata esto lo agarra muy mal parado. Yo no soy pro-Trump. Hay una serie de cosas que para mí son inadmisibles de Donald Trump. Por ejemplo, la política norteamericana en Medio Oriente es directamente inmoral, pero no nos metamos con eso ahora. Pero el hombre sí ha dicho, guarda que acá hay algo muy sospechoso. Él lo llama el Deep State, el Estado profundo, que ya lo viene llamando así desde antes. Es muy contrario a los Clinton, que sería la cara visible del Deep State, de ese Estado profundo. Clinton, Obama, Joe Biden, por supuesto. Y alerta de que hay que empezar a pensar de una forma más independiente, sin todo este miedo que se le está metiendo a la gente. Y eso justamente es una de las cosas que dijo Robert F. Kennedy en Berlín el 29 de agosto. A este sistema planetario les encanta una pandemia porque los efectos son los mismos que una buena guerra. O sea, en una buena guerra hay alineamiento, los que son a favor y los que están en contra, los que están en contra hay que desplazarlos, etcétera, etcétera, y se genera gran miedo. Estábamos comentando con Enrique Romero y con esto redondeo que Robert Kennedy dijo en su conferencia que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron los juicios de Nuremberg, le preguntaron a Hermann Göring, que era el tercero en la jerarquía nacionalsocialista en Alemania durante el Tercer Reich y el jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, ¿cómo hicieron ustedes para tener al pueblo alemán tan fanatizado y tan alineado hasta el último momento? Y dijo, mire, no fue por una razón ideológica del nacionalsocialismo, fue por una razón de psicología colectiva humana. Si usted le mete miedo a la gente con miedo obedece lo que sea con tal de escapar los reales o supuestos efectos del enemigo con el cual te quieren dar miedo. Entonces, ya no es una cuestión ideológica, dijo, lo mismo pasa en la ex Unión Soviética, cosa que pasaba en esa época, y lo mismo puede hacer cualquier país. Una buena democracia puede generar miedo y alinear a todo el pueblo. Y hoy ese miedo ya no es contra un enemigo extranjero que nos va a agredir, nos va a atacar, nos va a invadir, es directamente contra un enemigo tan chiquitito que no lo podemos ver, cuyo relato está monopolizado en muy pocas manos, que da la casualidad que su Estado Mayor es privado. Bill and Melinda Gates Foundation, la Fundación Bill y Melinda Gates. El Foro Económico Mundial. ¿Qué diablos tiene que ver el Foro Económico Mundial con una pandemia? No sé. Y la Johns Hopkins University.
Y no es casualidad, y por supuesto George Soros con la Open Society Foundation, no es casualidad que el 18 de octubre del año pasado, del 2019, se hizo un simulacro que se llamó Evento 201 en la ciudad de Nueva York de una pandemia que iba a matar a 65 millones de personas en todo el planeta, idéntica, pero no parecida, idéntica a la que estamos viviendo hoy, con la diferencia es que la pandemia esa teórica iba a empezar en el Brasil y la real empezó en Wuhan, China. ¿Y quienes patrocinaron y financiaron ese simulacro que tuvo mucha cobertura mediática? La Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial que tanto atraía al expresidente Macri, y la Johns Hopkins University, que tiene una suerte de monopolio sobre las cifras de infectados, recuperados, muertos. Entonces han logrado meter miedo, porque si alguien dice, mostrame una foto de ese enemigo terrible, y bueno, los canales de televisión agarran una pelotita, la hacen girar y dice, ese es el coronavirus. Y así controlan a la gente a través del miedo. Adrián, vos sabés que mencionando esto, la Fundación Bill y Melinda Gates, que ahora con el retiro de Estados Unidos de la OMS se convirtió en el mayor aportante, un privado, por encima de China. Sí. El segundo mayor aportante es este conglomerado, ¿no? Gavi, Alianza por las Vacunas, que justamente fue creado por la fundación, cuyos principales financistas son la Fundación Bill y Melinda Gates. Y en relación a lo que venía describiendo tan contundentemente, cuando empezó el tema de la pandemia, algunos precipitaban, ¿no?, un regreso de la soberanía, del Estado, contra el liberalismo que había marcado esta época desde la caída del muro de Berlín. Otros decían de una profundización del sistema capitalista financiero, y yo creo que a muchos se les siguió de largo. No he llegado a ver muchos que barajaran esta opción, la del totalitarismo globalista financiero, la que estamos viviendo hoy. Acá en el programa con Luis solemos decir de que en nombre de la salud pública se ha instalado un régimen sanitario que, diciendo cuidar la vida, la están destruyendo. Queriendo resguardar la salud, también la están destruyendo. Podemos ver cómo quienes en teoría se dicen los progresistas, ¿no?, en la socialdemocracia, como gobiernos como el de Angela Merkel, cuando uno sale a protestar por trabajo o por las libertades, como sucede en Francia con los chalecos amarillos, o lo que sucedió el otro día en Berlín, este capitalismo de izquierda, ¿no?, de izquierda liberal, la antigua izquierda marxista hoy deviene en esta izquierda liberal, cosmopolita, que habla de inclusión, de igualitarismo, diversidad, cuando en realidad lo que está logrando imponer es un régimen totalitario donde se persigue al que piensa distinto. Cada vez son menos los canales de libre expresión que tiene uno para decir lo que piensa. Podemos ver directamente los canales de aire, no están cooptados, igual que el cable, pero ahora vemos cómo se avasalla, se avanza sobre las redes sociales, donde uno, por decir que existen hombres y mujeres, es tildado de machista, de fascista. Estamos viviendo una época en donde justamente, además, quienes deberían deslumbrar esto o revelarlo, si se quiere así decir, los intelectuales, son los más funcionales al sistema. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, hiciste una exposición realmente brillante al respecto. Empecemos por lo primero que ibas diciendo. La Organización Mundial de la Salud, que tenía como principal financista al gobierno de los Estados Unidos, se salió, y su segundo más importante financista es la Fundación Bill y Melinda Gates, con casi 500 millones de dólares. Y también está ahí Rotary International, que es, digamos, una de las fachadas semivisibles de la masonería británica, y también la Oficina para el Control de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que también es un gran financista, y después hay otros que son el caso de Gavi, la Alianza por las Vacunas, y después de ciertos estados puntualmente. El más importante es Gran Bretaña, cuyo financiamiento a la Organización Mundial de la Salud proviene a su vez de donaciones que hacen grandes laboratorios británicos como AstraZeneca y Wellcome.
eso digamos para tirarle una especie de mayor claridad sobre qué es la Organización Mundial de la Salud, que se ha comportado. Estados Unidos se retiró por el comportamiento absolutamente irresponsable y poco profesional. Hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo, hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo. Me hacían acordar a Ginés González García, que a principios de marzo decía, nah, el coronavirus, no pasa nada, lo puse en mi programa de anoche, no pasa nada el coronavirus, esto en 2 o 3 meses ya va a haber desaparecido. O sea, claramente la Organización Mundial de la Salud, que es una oficina multilateral semipública de las Naciones Unidas, ha demostrado que es muy poco profesional. Pero, para ir directamente al grano de lo que decís vos, todos estos efectos que estamos viendo es como lo privado va incursionando sobre lo público e imponiéndole su voluntad. Porque el ámbito privado, cuyo principal combustible y armamento es la plata, trillones y trillones y trillones de dólares, y no es una exageración porque son los que controlan el Banco de la Reserva Federal, Banco Central Privado de Estados Unidos, el Banco el Central Europeo y los bancos centrales de prácticamente todos los países, la Argentina incluida, con lo cual controlan directamente la fuente del dinero y la ponen al servicio no solamente de ellos como instrumento económico, sino para imponer sus planes. ¿Qué es el problema que tiene este gobierno mundial privado? Las empresas privadas, las entidades privadas no te pueden imponer su voluntad. La Ford no te puede imponer comprar un Ford y no comprar un Peugeot. O decir, no, me gusta más el Peugeot o el Fiat o el Volkswagen. Entonces, lo que necesitan es ejercer tremenda influencia, que no lo invento yo. Cuando estuvo acá la cumbre del World Jewish Congress en abril del 2016, bajo el gobierno de Macri, en Buenos Aires, el presidente del World Jewish Congress, que se llama Roland Lover, de las perfumerías Lover, que es una persona multimillonaria, dijo, nosotros tenemos tremenda influencia y les avisamos, no tenemos temor en usar esa tremenda influencia. Entonces yo digo, claro, la tremenda influencia es para controlar a los estados públicos para que impongan los deseos de ellos. ¿Y qué es lo que tiene un estado público en Estados Unidos, en Europa o acá en Argentina? El poder judicial, que te dice, por incumplir tal ley te meto en cana, y la policía. Hoy la policía, las fuerzas de seguridad de la Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, Policías Provinciales y Policías Municipales, están todas operando como una gigantesca policía penitenciaria. Y por supuesto, por más que vos no estés de acuerdo, si un cana te para y te quiere llevar preso, te lleva preso. Lo lamento porque normalmente el nivel, lamentablemente, de concientización de nuestra tropa de fuerzas de seguridad es bajísimo. Entonces, están logrando que el Estado, que tiene el poder de coerción y de policía, esté subordinado a ellos, que tienen la tremenda influencia para imponer sus deseos. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Agregar esa tremenda influencia formal, que el hecho de que controlan todos los grandes medios, y los grandes medios, por supuesto, salvo honrosas excepciones, y salvo en las redes sociales, el programa de ustedes, el programa de Quique, el programa mío, y de todo lo que estamos en todo el mundo utilizando las redes sociales para que la gente se saque la venda de los ojos y empiece a ver las cosas como son realmente, eso lo tienen que controlar de otra manera. Y el ejemplo mejor, y con esto redondeo, es Facebook, controlada por Mark Zuckerberg, que está siendo investigado por el Congreso, pero dice alegre de cuerpos, no me gusta algo que puso en Facebook el presidente de los Estados Unidos, y lo borran. O sea, fíjate vos la desfachatez, la soberbia de directamente decirnos, esto no me gusta y lo saco. La misma soberbia de George Soros, de Bill Gates, de Bezos, de Amazon, de la empresa Amazon, que no son médicos, no entienden un pepino de eso, pero viene Bill Gates y dice, vamos a tener que vacunar a 7.800 millones de personas. Y nadie le dice nada, nadie fuera de nosotros. Sí, mágicamente aparece como un gran sanitarista a nivel mundial. Sí, ellos se autodenominan filántropos. Cristian, cuando eso para toda tu audiencia, cuando leas que en algún medio dicen el filántropo George Soros o el filántropo Bill Gates, salir rajando, porque han logrado, y esto es una de las cosas de la guerra psicológica, han logrado que toda la izquierda, iba a decir el surdaje, pero no quiero seguir insultando, toda la izquierda sean militantes de las propuestas de la derecha capitalista más rancia. ¿Quiénes son los mayores militantes de George Soros que quiere? El aborto, el ESI, la marihuana, todo el surdaje. Y sin embargo,
es un tipo con trillones de dólares que desde su penthouse mira hacia el mundo y se mata de la risa de todos nosotros, especialmente de los descerebrados de la izquierda y socialdemócratas como el kirchnerismo que sufrimos hoy, que hace exactamente lo que ellos quieren. Acá también mencionamos, Adrián, sobre esto que mencionabas, ¿no? De George Soros y, digamos, toda la ideología que él disemina a partir de su pensamiento, ¿no? Porque uno supone que también está influenciado claramente, ¿no? Por lo que él en oportunidades ha dicho sobre Karl Popper, la idea esta de la sociedad abierta, en donde vemos cómo todas estas ideas que se propagan, ¿no? El abortismo, el indigenismo, toda la ideología de género, tienen un objetivo que lo trasciende, que no es en sí estos paquetes que se venden, que es el transhumanismo. Acá lo hemos hablado en varias oportunidades con Lucas Carena, algo que de a poco comienza a ponerse en el debate público, digamos, se empieza a hablar cada vez más. Lo traigo a colación de la noticia que fue esta semana de Elon Musk, ¿no? Sobre... Con los chanchitos. No, no, claro, sí, sí, los chanchitos, el chip para conectarlo con el cerebro. Y algunos a veces cuando hablamos de estas cosas nos dicen, no, pero eso es surrealismo, eso es conspiranoide. Y acá hemos tenido la oportunidad de mencionar varias veces un libro que no es el más leído justamente de Francis Fukuyama, que es El fin del hombre, las consecuencias de la revolución biotecnológica, donde es un manifiesto del transhumanismo, un libro que claramente no lo dan en las universidades, pocas veces he citado, pero donde se expresa el pensamiento plenamente liberal y hacia dónde quiere ir el liberalismo. Él habla de crías selectivas, ¿no? De que ya no, la especie humana no se tiene que reproducir, entonces en un laboratorio, como planteaba Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no es cierto? Y donde él va hablando del poshumanismo, digamos, por eso justamente el nombre, el fin del hombre, trascender al hombre, con todas estas ideas transhumanistas. Quisiera saber qué visión tenés vos de esto. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vos sabés que Francis Fukuyama es miembro del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, y también de la Comisión Trilateral, o sea, está bien en los centros de planeamiento, en los think tanks, en los bancos de cerebro que van diseñando a largo plazo este nuevo orden mundial, este gobierno mundial. Cuando cayó el muro de Berlín y se implotó la Unión Soviética, él escribió un famoso libro, que es el más conocido de él, El fin de la historia. Y recuerdo que una de estas publicaciones del sistema, que se llama El Interés Nacional, The National Interest, que también son todos del CFR, lo invitó en el año 2000, o sea, 10 años después que él escribió El fin de la historia, lo invitó a escribir en el año 2000, ¿qué reflexión tenés una década después? Esto lo dijo en el año 2000, para que sepamos que pasaron 20 años. Sí. Y dijo, mantengo todo lo que dije, es el fin de la historia, el comunismo perdió, pero me equivoqué en algo. ¿En qué te equivocaste, Francis Fukuyama? Que no preví que iba a haber una etapa ulterior, que es el fin del hombre. Iba a haber una etapa transhumana, donde íbamos a hacer una interfase entre la biología y la tecnología, que es lo que hoy Elon Musk, que hoy no está mucho en la prensa, está en la prensa con los autitos Tesla y algunas cosas, pero él es el que está, uno de los principales investigadores de inteligencia artificial y de la interfase biología, o sea, cerebro y computadoras, y es el que está avanzando a pasos agigantados para decirlo en pocas palabras, crear la raza poshumana que ellos quieren. A ver, Adolfo Hitler era un bebé de pecho al lado de esta gente. Tengámoslo en claro, por más que nos siguen tratando de asustar con Mengele y con algún loco que estaba suelto por ahí, estos son 1.000.000 de veces peor. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque lo que se está haciendo, se está desconstruyendo la humanidad, se lo está haciendo a largo plazo, ahora ya en mediano plazo lo empezamos a notar, y lo están haciendo para ayudar a que se mueran y desaparezca la humanidad humana actual, no haga la redundancia, pero nos obligan a usarla, para reemplazarla con una humanidad controlada por
la interfase entre biología y tecnotrónica, como decía Zbigniew Brzezinski, la era tecnotrónica y la tecnología, y tenerla controlada y orientada o dirigida por inteligencia artificial. El hecho de que no tomemos cuenta con cabal conocimiento de eso es porque lo vienen haciendo en forma gradual. Redondeo con esta idea. En las escuelas de management, de administración de empresas, etcétera, en Estados Unidos al menos, te dan un ejemplo que es muy bueno y viene a colación, que vos lo debés conocer. Si vos tirás a un sapo en una palangana llena de agua hirviendo, probablemente se salve, porque el contacto con el agua hirviendo es tan doloroso, es tan terrible, que va a saltar, se va a quedar en un rincón, pero probablemente se salve. Pero si vos a ese mismo sapito lo pones en una palangana con agua tibia, le vas aumentando 1 grado cada 5 minutos, se va a terminar cocinando y muriendo sin darse cuenta. Y es lo que han venido haciendo con toda la raza humana a través de una guerra psicológica gradualista que empezó fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que era la propuesta de la ciudad fabiánica de fines del siglo XIX, que es el gradualismo socialdemócrata en contra de la revolución bolchevique, repentina, violenta, llena de sangre y ejecuciones, que es lo que vimos en la ex Unión Soviética, y que en 1990 los soviéticos dijeron, la verdad, no funca, nos equivocamos, y se alinearon a este modelo de gobierno mundial, que no es ni capitalista ni comunista, es una simbiosis de las dos cosas, capitalista en lo económico y financiero y absolutamente de izquierda en lo que es los conceptos de guerra psicológica, desconstrucción de valores, desconstrucción de la familia y desconstrucción de la cultura occidental. Sí, tal cual. Vos sabés que yo digo que esto es, como decía el filósofo italiano Antonio Gramsci, una revolución pasiva, hecha desde arriba, ¿no? Desde las élites, alejadas totalmente de lo que sería, podríamos decir, una clase nacional y popular en términos de Gramsci, en donde se va metiendo una revolución cultural, cuyo fin es esta revolución antropológica que vos describías, y el objetivo es el transhumanismo. Y con lo que estabas mencionando, otro de los ideólogos, que es el filósofo quizá por excelencia hoy en día del foro de Davos, es el israelí Yuval Harari, que habla del Homo Deus, ¿no? Del hombre Dios, que justamente es citado por Gabriela Cerruti, ¿no? Una de las notables legisladoras del Frente de Todes, al cual se lo menciona como eminencia, y es quien abiertamente plantea la división de la humanidad en dos castas. Una casta que va a poder, a través de la tecnología, trascender, digamos, ¿no? El superhombre de Nietzsche, y la otra casta que permanecerá con lo más profundo de la humanidad que tiene y con el don de la muerte, que claramente será en las clases más pobres, clases medias, clases pobres. Ahora, yo no entiendo cómo puede ser de que lo que es la militancia, ¿no? Con la que tengo mucho contacto y valora mucho, que desde su más profunda conciencia y buena voluntad apoyan al gobierno de Alberto Fernández o apoyaron los anteriores, ¿cómo no ven a quién favorecen todas estas ideas? Y yo te diría, si me permitís, Sí, Cristian, que en realidad lo que hoy sufrimos es básicamente, casi exclusivamente, una guerra psicológica. Las guerras eran tradicionalmente militares, quien tiene más armas. Las guerras eran, perdón, económicas, quien tiene más poder de bancarse la producción de guerra, la producción bélica, o Estados Unidos, o Alemania, etcétera. Era una cuestión eminentemente económica. Quien tenía la moneda más estable, Gran Bretaña o Alemania. Hay te digo porque esto viene a colación. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, una de las formas como agredió a Inglaterra fue lanzando desde aviones millones y millones y millones de libras esterlinas falsificadas. Habían falsificado las libras esterlinas, que eran casi iguales. Y el gobierno de Churchill le pidió al pueblo inglés, le explicó, si esto nos lleva a una hiperinflación, se terminó el esfuerzo de guerra, y pidió a los ingleses que rescataran esos billetes y los quemaran. Y como eran los pueblos, no los ingleses, pero los pueblos eran más lúcidos en aquella época, el grueso que los rescató, los quemó.
Hoy Alberto Fernández está haciendo esto exactamente, pero sin que venga ningún enemigo a sobrevolar a la Argentina tirando billetes. Él mismo los está imprimiendo y algunas series están con la doble numeración o olvidando de ponerle el número. Él mismo lo está haciendo exactamente lo que haría un feroz enemigo nuestro si tuviera la oportunidad. Pero lo importante es lo siguiente, y es que hoy la principal guerra no es ni militar, ni económica, ni financiera, ni monetaria. Es una guerra psicológica. Y la guerra psicológica es hacerle pensar a los tuyos para que hagan lo que vos querés y hacer que el enemigo, que en este caso es toda la humanidad, se confunda, tenga miedo, crea una exageración que en realidad no existe, vea las cosas como no son. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Hay una gigantesca guerra psicológica que hace que la muchachada que acompaña, por ejemplo, al gobierno de Fernández, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, no vea que los están engañando y terminen haciendo aquello que es destructivo para sus propios intereses. Mira, ya que estamos hablando de ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, cuando al final de la guerra sabían que iba a venir una invasión anglo-norteamericana sobre Francia y que eso iba a llevar la guerra militar a Alemania, Hitler lo pone al mariscal Rommel, Erwin Rommel, un gran militar conocido, héroe en la Segunda Guerra Mundial, a cargo de la defensa de Europa. Y una de las cosas que hizo Rommel, y esto está grabado en films de la época, hizo maquetas de tanques. Incluso hizo tanques que eran globos inflables. Y uno diría, ¿para qué diablo hizo miles y miles de tanques y maquetas de tanques? Los puso en las playas de Normandía cuando tiene tantos problemas y lo tiene al Hitler llamándolo cada 15 minutos de Berlín. Y la explicación es la siguiente, esto es guerra psicológica. Si lograban que los aviones espía ingleses, que cada tanto hacían una incursión para ver qué está pasando, vieran esos tanques, se la creyeran y dijeran, uy Dios, los alemanes tienen una cantidad de tanques que nos van a diezmar, nos van a destruir, podía lograr o que duden los aliados en invadir, o que la posterguen, o incluso que la suspendan. No ocurrió eso. Pero la intención de esa guerra psicológica, que gastaron muchísimos recursos, era ese, hacerle pensar al enemigo de que había un peligro mucho mayor del que existe. Y es lo mismo que, con tecnología vastamente superior, nos están haciendo hoy, haciendo creer que hay un peligro pandémico que no es tal, porque el miedo es lo que más motoriza a la gente. Entonces nos quieren y nos han logrado meter un miedo total. Yo lo veo en lo que uno ve afuera y lo veo acá, en mi barrio. Yo soy el único loco prácticamente con mi mujer que sale sin barbijo y uno va caminando y me miran y se ponen un costado como si yo fuera, no sé, tuviera la peste bubónica, por más que luego las cifras no dicen, no lo confirman, por más que las cifras están falseadas y el gobierno te lo dice, como hizo Carla Bisotti, este invierno todas las gripes son coronavirus. Ah, pelota, me quedo tranquilo. Por eso hay que entender la naturaleza de la guerra para poder empezar a hacer una contraofensiva. Mientras estemos y hagamos todo y creyamos el relato del enemigo, va a ser muy difícil ganar. Y si hay algo que son expertos, lamentablemente, los kirchneristas, es en el relato. También Macri, que para mí Macri, por el corto tiempo que estuvo, 4 años, fue el peor presidente de la historia argentina. Lo primero que hizo con Sergio Massa es ir al Foro Económico Mundial de Davos en el 2016, que fue fundado el World Economic Forum por Klaus Schwab, que es miembro de la Comisión Trilateral, que es miembro del grupo Bilderberg, y fue el Foro Económico Mundial, como dijimos hace unos instantes, junto con la Johns Hopkins University y la Fundación Bill y Melinda Gates, que empezó todo este despelote con el simulacro de una gran pandemia asesina de 65 millones de personas, que hicieron el simulacro en Nueva York el 18 de octubre del 2019, y a partir de ahí es todo lo que conocemos. La verdad que contundente todo lo que estás diciendo, Adrián. Sabés que te quiero traer un poco más para acá, para Argentina de nuevo, ¿no? Para charlar algunas cosas que están sucediendo. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Y después te quiero preguntar algo más preciso sobre el futuro. Pero primero quería consultarte, ¿cómo estás viendo esta situación de que ya se viene agitando hace varios años? Vos he visto varios informes tuyos. Sobre la fragmentación, ¿no?, en la Patagonia, lo que está sucediendo ahora con la aparición, más específicamente con lo que dijo
la antropóloga que tenemos a cargo del Ministerio de Seguridad, que no es una cuestión de seguridad, ¿no? La toma de tierras por parte de los supuestos mapuches, que en realidad, yo lo digo abiertamente, son terroristas, agentes británicos que lo único que pretenden es fragmentar el territorio argentino, y además son terroristas porque no reconocen al Estado. Quisiera que me hicieras una observación sobre eso. Mira, esto es un tema de muy larga data. Solo te doy un dato para que tu audiencia empiece a lo mejor a preguntarse el peligro enorme territorial que sufre la Argentina. En el ranking de población mundial, la Argentina está en el puesto 41. No se hizo el censo este año, pero supongo que andaremos en 46, 47 millones de habitantes. Pero en el ranking territorial estamos en el puesto 8. Argentina es el 8º territorio más grande del planeta sin contar la Antártida. O sea, tenemos el 8º territorio, pero estamos en el puesto 41 en población. ¿Qué significa eso? Que estamos subpoblados. Para colmo, de nuestra población de 46, 47 millones, lo que sea, el 80% vive en el AMBA, Córdoba y el Gran Córdoba, Rosario y el Gran Rosario, Tucumán, algunas ciudades más, Mendoza, y se acabó. La Patagonia tiene una densidad poblacional de apenas un habitante por kilómetro cuadrado, y eso lo hace prácticamente el territorio de la humanidad según los cánones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, las 5 provincias patagónicas, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, tienen una población combinada de 2.700.000 personas. Toda la Patagonia, que es la misma población que tiene el Partido de la Matanza en el Gran Buenos Aires, que también tiene más o menos 2.700.000 personas. O sea, en un mapa de la República Argentina, un puntito, la Matanza, tiene la misma población que toda la Patagonia. ¿Qué están buscando? La secesión de la Patagonia, porque no la necesitan invadir. ¿Para qué van a invadir a la República Argentina si no tenemos fuerzas armadas? Pero sí quieren que generar un proceso utilizando a los títeres traidores locales, gobernadores, por ejemplo el Adolfo Rodríguez Sá, que cuando fue la gran crisis del 2001-2002 estaba coqueteando con la idea de separar San Luis e integrarla a Chile. O ahora estos gobernadores que, bajo la influencia de los viñedos Rothschild, de esto hablamos con Enrique Romero la semana pasada, están promoviendo que Cuyo se declare una república independiente para poder así mejor disfrutar de los beneficios económicos que traerían sus viñedos, de los cuales la casa Rothschild es uno de los principales. Y ya que hablo de los Rothschild, recordemos que Rothschild financió a un abogado vienés, otro Rothschild, no mucho más viejo, en el año 1896, Teodoro Herzl, para que escribiera un libro donde proponía justamente una secesión de parte del territorio argentino para otros fines inconfesables a cambio de una compensación de guita. Yo hago fast forward ahora a nuestra época y digo, el endeudamiento argentino, que ya es crónico, insostenible e imposible, pronto, y pronto puede ser muy pronto, lo van a usar desde los centros de poder como una excusa para un canje de deuda externa por territorio. Fíjense en el sitio del Fondo Monetario Internacional, esta idea ya la propuso. Anne Kruger, que era la número 2 del FMI cuando tuvimos la crisis del 2001, ya lo propuso como una forma de resolver las deudas públicas crónicas. Declarar el concurso de acreedores de los estados y luego avanzar hacia la quiebra de los estados, y en la quiebra lo disolvemos, etcétera, etcétera. Perdóname que te interrumpa, ¿no? Déjame redondear con un datito nomás. El 22 de agosto del 2002, el New York Times, el principal diario de Estados Unidos, sacó un artículo por la crisis argentina diciendo, te digo el título nada más, la secesión de la Patagonia como forma de resolver el problema de deuda argentino. Lo dejaron ahí porque después las cosas mejoraron para la Argentina, vino Dualde, vino Néstor, que hizo un gobierno prolijo, vino Cristina durante 8 años, que hizo un gobierno bipolar, de solamente un demente puede ser ese el gobierno, pasamos por Macri, que fue una catástrofe monetaria. Mauricio Macri destruyó la moneda argentina entregándole el Banco Central a Federico Sturzenegger, y ahora tenemos esto. Bien, no, justo me lo respondiste sobre el final, era justo lo que te iba a mencionar, el tema de la Patagonia en ese momento, y vos sabrás mejor que yo, seguro, no lo recuerdo bien yo en este momento. Grecia, el conflicto que tuvo, también, si mal no recuerdo, entregó una isla, creo, a cambio de una deuda.
Así es, pero era una de las islas del Egeo que es donde los alemanes les gustaba hacer. Dijo Angela Merkel, tan democrática ella, vamos a comprar esa isla y es nuestra y se acabó. Lo que hay que entender, que esto es lo más importante, es que van avanzando lentamente, van avanzando con pensamiento lateral. No te dicen, nos vamos a quedar con la Patagonia. Te dicen, sería una forma de mejorar tu perfil de deuda. No dicen, Cuyo se va a separar del país y formar otra. No, sería para que puedan vender mejor sus vinos. El Adolfo Rodríguez Sá, Rodríguez Sá directamente, que es una suerte de familia real puntana, te lo hacen siempre con otra excusa. El canje de deuda por territorio van a presentarlo de una forma como si nos estuvieran haciendo un favor. Te voy a afanar todo lo tuyo, pero es porque te estoy haciendo un favor. Es como cuando Estados Unidos dice, destruí a Irak, destruí a Siria, destruí a Libia, pero porque los queremos tanto que queremos que tengan democracia. Y lo importante es que la gente se saque el barbijo como un símbolo de no censura y como un símbolo de pensar con el cerebro propio. Pero mucho más importante, se saque la venda de los ojos y empiece a ver las cosas como son. Porque ahora sí, desde marzo del 2020, nos va la vida a todos nosotros. Lo jodido es que es un problema planetario. Y lo bueno para la Argentina es que es un problema planetario. No estamos más solos, como nos largaron en banda una y otra vez solos a lo largo de la historia. Éramos el país de los locos argentinos. Ahora es el planeta entero. Y el movimiento de Robert F. Kennedy, que vimos el 29 de agosto, es justamente eso. Es un despertar planetario ante un enemigo común que representa menos del 1% de la población y se queda con todos los recursos, el 99%, y está ahora abocado a destruir a una buena parte de la población para bajar el problema de la sobrepoblación. Como decía Macri, pobreza cero. ¿Cómo lo va a lograr Mauricio? Entre líneas uno podía leer. Y pobreza cero, mata a todos los pobres. No hay más pobres. Bueno, vos sabés que la última, y esta es más precisa, va hacia tu persona quizás. Vos decías que hay un despertar en los pueblos y esto se nota, ¿no? Con el surgimiento de un montón de movimientos patrióticos, hay un renacer de las naciones, ¿no? Y como expresión política de los nacionalismos, de la vuelta de los valores fundantes de los distintos pueblos. Se quiere decir una hora de los pueblos está llegando. ¿Cómo ves vos a Argentina en esa situación de cara al futuro y en las próximas elecciones? Y en base a que vos sos parte de lo que fue el proyecto Segunda República, y distintas expresiones que van surgiendo de lo que es la corriente nacionalista, más las que ya estaban, vos ves la posibilidad de que surja algún frente nacionalista, patriótico. ¿Cómo lo ves eso? Mira, en 2 minutos, porque soy consciente que ya se termina el tiempo. Sí, sí. Proyecto Segunda República trató incluso en el 2018 y 2019 en transformarse en un partido político. No lo logramos por las razones que nos vienen al caso ahora. Sí me da mucha esperanza que hay muchos grupos, muchos individuos que están hablando de esto mismo que estamos hablando vos y yo ahora. Eso va a ir creciendo. Si va a tener un efecto para el año que viene, las elecciones del año que viene, no sé y no me importa demasiado, porque es un proceso que tiene que ir mucho más allá del sistema imperante y mucho más allá del relato imperante. Pero sí han aparecido nuevos combatientes nuestros, por ejemplo Chinda Brandolino en contra del aborto, y es tal la furia que genera en este sistema perverso que aún, la anécdota más conocida reciente, cuando es entrevistada por esta Nicole Neumann, esta vedette, tienen que falsear lo que dijo, la tienen que insultar llamándolo la doctora nazi cuando ni se habló de nada ideológico, mucho menos nazi, y que es la doctora antivacunas cuando ella dijo: no estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de las vacunas que vienen de afuera y que no podemos ver qué contienen. Vacunas hechas en Argentina por el instituto o bajo la supervisión del Instituto Malbrán, estoy a favor, pero no, ya le pusieron el San Benito, no, es la América antivacunas. O sea, el solo hecho que estén reaccionando de la forma alocada, histérica, como C5N, por ejemplo. Sí. Son los periodistas histéricos, al borde de un ataque de nervios y se van de boca y dicen barbaridades, y por supuesto siempre alineados a este sistema que a mí me da esperanza. Como decía Solari Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, Argentina está